Bien, el día de hoy estamos iniciando con, digamos, la sesión 2, que está relacionado más al análisis de partes interesadas de actores, ¿no? Para el caso de los proyectos de infraestructura. Como es la sesión que está prevista. eh, bueno, respecto al análisis de partes interesadas, como ya lo hemos mencionado, el enfoque de stakeholders o de grupos de interés eh, son de todos los individuos o grupos impactados por las decisiones de una organización. En este caso, lo que nos lleva son los proyectos, ¿no? Y que pueden impactar en ellos mismos a la organización, ¿no? Eso es lo que plantea Freeman en el año 84, y estas definiciones reducidas o ampliadas de stakeholders es lo que guía, digamos, como aspecto marco teórico de lo que es el planteamiento de este análisis, ¿no? Inclusive son muy conocidos los instrumentos de el mapeo de actores, y hay formatos y esquemas que ya lo habíamos conversado en la sesión pasada, pero que el día de hoy nos va a permitir un poco entrar en detalle, ¿no? Para el análisis de lo que significa el trabajo, digamos, de gestión de partes interesadas, ¿no? Eh, el mapeo de grupos de interés nos va a permitir ordenar el universo social de una organización moderna y clasificar estas relaciones de acuerdo, por ejemplo, al nivel de impacto que recibe una persona, un grupo, el poder de esta persona o grupo sobre el proyecto en este caso, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo de esto metodológico, de esta implementación, digamos, de estos metodológica o de los instrumentos que vamos a trabajar para lo que significa este trabajo. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que es necesario establecer, digamos, formatos y los instrumentos para recoger la información, ¿no? Eh, eh, a partir de ello, nos va a permitir en un momento posterior un análisis y tener una consistencia de la información que se recoge y la redacción adecuada, y realizando triangulación o actualización permanente de la información que se recoge. Toda vez que, digamos, la mayoría de proyectos de infraestructura, y tomando en consideración el análisis o, digamos, el criterio o de la sesión pasada, parte de lo que significa, digamos, la casuística de lo que es el relacionamiento comunitario, ¿no? El relacionamiento comunitario nos permite trabajar de manera directa con las diferentes partes interesadas, y a partir de este componente, si le queremos ver que es un componente de lo que sería la gestión social, recoger la información, pero ese recojo de información tiene que ser adecuadamente, digamos, recogido, y la mejor forma de llegar a tener, digamos, claridad de que la información se está recogiendo de manera adecuada, eh, y establecer la consistencia, es la triangulación. Por tanto, va a valer mucho no solamente la apreciación que podamos tener de manera personal, que recoge la información, sino también la información que vamos recogiendo de los otros actores en base al mismo punto que estamos en análisis, ¿no? Por tanto, eso sería la triangulación, y, digamos, la dinámica que tengamos de la, para este relacionamiento nos va a permitir tener una actualización permanente de la información que vayamos a recoger, y tener un mejor análisis de esta, en este punto, ¿no? Por tanto, la información que se recoge, el registro, la actualización y la coordinación permanente va a ser clave, ¿no? Para mantener, digamos, una adecuada información de lo que tenemos en ese sentido, ¿no? Otro aspecto muy importante va a ser la comunicación, ¿no? Mantener la coordinación con actores claves en espacios que tengamos previsto dentro de esta estrategia,
que pueden ser diversos, ¿no? Incluso, como comentario, me ha pasado en algunos proyectos, digamos, luego de la pandemia, en donde se han puesto en boga, obviamente, las redes sociales, la dinámica social, y, digamos, la importancia de esta, o la gravitación que tienen estos grupos WhatsApp, ¿no? Nos pasa inclusive a nosotros en este taller, en el cual hemos conformado un grupo WhatsApp, en el cual nos permite tener, digamos, un nivel de relación o coordinación, digamos, fresca, interactiva, ¿no? Para este tipo de coordinación. Y lo mismo me ha pasado en proyectos, ¿no? En tanto tengamos estos grupos WhatsApp, nos permite mantener una adecuada comunicación y una interacción más fresca, más dinámica, y por tanto una eh, información también importante, ¿no? Que se puede ir recogiendo, ¿no? Por eso un poco este comentario. Efectivamente, toda intervención social que se dé en un proyecto va a partir necesariamente, o debería de partir necesariamente, de un plan, ¿no? De un plan de trabajo, y eventualmente todo plan, digamos, debería de tener protocolos ya establecidos de trabajo. Los protocolos de trabajo para las relaciones comunitarias o la comunicación que se dé eventualmente para el aspecto comunicativo puede tener incluso lo que son planes de comunicación. Y los planes de comunicación establecen mecanismos de comunicación, digamos, bien determinados de acuerdo a los grupos de interés, ¿no? Por tanto, son estos los que te deberían de dar la respuesta específica para cada uno de los proyectos. Y sí me parece importante tu consulta, porque efectivamente necesariamente va a pasar por la definición tanto del proyecto y la política que va a tener el proyecto, y eventualmente sus planes y protocolos, ¿no? eh, el contexto en el cual me refería con digamos, mi comentario, se daba en ese sentido, ¿no? En el proyecto donde estaba participando había una estrategia ya definida con algún grupo de actores, no con todos, y eventualmente con ese grupo de actores para esta estrategia específica se había determinado como una estrategia de comunicación el grupo WhatsApp, y era para atención de lo que era el componente de quejas y reclamos, eh, porque se había establecido así como un mecanismo de comunicación del plan de participación ciudadana, tener este mecanismo que es el WhatsApp grupal, y a través de ese WhatsApp grupal ir, proceder, según el protocolo, a la atención de quejas o reclamos, y eventualmente la coordinación para el relacionamiento. Y ese mismo espacio de grupo WhatsApp o grupos WhatsApp, que eran varios, nos servía también para lo que es digamos, establecer en el marco de la estrategia del proyecto la socialización, digamos, dentro de la estrategia de lo que son los materiales informativos del proyecto, que servía para lo que significa los avances periódicos que tenía el proyecto, los comunicados que se podrían dar y que eran previamente elaborados y aprobados dentro de la estrategia del proyecto, eh, y que pasaba por varios filtros, obviamente, ¿no? Pero sin embargo se tenía el canal, ¿no? Esto como respuesta a tu comentario, Gerardo, y respecto a la consulta, sí, César, es muy importante para todo proyecto, cuando vamos a hablar de gestión social, también tomar en cuenta, digamos, la línea base, ¿no? Y todo proyecto, por más que sea ingeniería, en la medida que va a tener un impacto, digamos, en la stakeholders, por tanto va a tener un impacto social, no solamente en el ámbito de influencia directa, eventualmente indirecta. Entonces,
Lo menciono esto porque la línea base te puede terminar en el estudio social, ya sea que tenga un ítem o que forme parte de un producto adicional o complementario, el estudio de medios que tenga que ver con este aspecto del proyecto, porque esto nos va a dar claridad, por ejemplo, en cuáles son los medios que mayormente utilizan, no solo los beneficiarios directos, sino, digamos, que tienen mayor influencia en el ámbito indirecto. Eh, qué tan factible o qué tan uso tienen de las redes sociales de manera específica, sea WhatsApp, sea Facebook, sea, digamos, más llegada al radio o incluso la televisión, ¿no? Seguramente más para los ámbitos de influencia indirecta, y es ahí inclusive determinar qué medios son, qué espacios son, qué canal o qué programas o qué horarios o qué, digamos, periodistas incluso, ¿no? Son los que tienen mayor llegada, porque es ahí, a partir de ahí, que nos va a permitir trabajar de manera muy fina en las estrategias que se van a elaborar y que se van a utilizar para la comunicación, digamos, efectiva, ¿no? Y esto, lógicamente, tiene que ver con el relacionamiento comunitario y eventualmente con las estrategias específicas que se puedan elaborar en el marco de estos planes de trabajo para el manejo de, de los conflictos, ¿no? Que eventualmente puede ser o debe ser un componente de estos planes de trabajo, ¿no? Y eso de manera complementaria. Me parece importante aquí darnos cuenta de un punto, ¿no? Como ustedes saben, digamos, el objeto del taller está dirigido a lo que es la gestión de partes interesadas y obviamente esto nos lleva a temas complementarios relacionados, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los que sería gerencia social, o lo que serían, digamos, otros parámetros que tienen que ver con el mismo objeto de tu pregunta, pero sí quiero responderla porque creo que tiene una trascendencia muy importante, ¿no? En el sentido siguiente, de responsabilidad social, me refería a otro aspecto, ¿no? Eh, la gestión de partes interesadas necesariamente como parte de este enfoque en el planteamiento de un plan de trabajo, ineludiblemente tiene que estar, digamos, enmarcada, en- contextualizada dentro de lo que es una política. Y la política la va a definir, digamos, el, la intervención que tú vas a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si es una intervención eh, privada o pública, ahí hay una diferenciación, ¿no? En el caso de una intervención pública, lo que te va a marcar, digamos, es la política del objeto de la intervención, ¿no? Los proyectos de inversión pública están normados, generalmente ya están parametrados bajo, digamos, lo que significa los instrumentos ambientales, el plan de participación ciudadana, los compromisos que están relacionados a las afectaciones ambientales que va a tener, digamos, el proyecto, y por tanto lo que están mencionando como ejemplo en ese marco, en ese contexto, pues no podría ser atendido, y obviamente eso sería, digamos, una limitante, ¿no? Eh, la cuestión, digamos, del plan de trabajo para una intervención tendría que estar necesariamente acotado a un plan, y de ese plan a lo que sería un aspecto ético. El aspecto ético también va a estar relacionado al tipo de intervención, al proyecto, ¿no? Y es distinto, digamos, una intervención pública de una privada. En este caso, digamos, para el ejemplo que estás planteando, me parecería, en todo caso, por lo que han comentado, que ese aspecto de la gestión social en el plan
del tema ético como que no estaba bien definido o estaba, digamos, abierto, ¿no? Por tanto, digamos, la inversión, digamos, social en este caso de la empresa, por ser un ente privado, tiene, digamos, políticas o licencias, digamos, más abiertas, digamos, que el aspecto público. Sin embargo, digamos, en el aspecto ético como que no ha definido cuáles son sus políticas de responsabilidad social o de repente las tiene definidas y acotadas a un aspecto y ese aspecto que tiene que ver con el brindar, digamos, ese tipo de apoyos no está bien definido. Y eso nos llevaría a otro tema también que tiene que ver con el aspecto de lo que significaría los parámetros de validación de la gestión social, ¿no? Hay un ISO para lo que sería la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que si bien el ISO, digamos que es creo la norma 2600, que es, digamos, en ese aspecto un poco fuera del taller, pero sí hay una norma, sí hay un ISO, y yo no sé también de manera complementaria qué tanto en el ejemplo que has planteado, este proyecto, esta empresa trabaja con un ISO y si tiene esta norma y estas políticas, digamos, no solamente bien definidas, sino también acreditadas, ¿no? Con lo que sería este ISO. Ahí también complementariamente me parece que en el ámbito nacional ese aspecto no está definido, ¿no? Ni en la política para lo que serían los parámetros, digamos, de gestión social, así como están normados dentro del enfoque del plan de participación ciudadana y lo que fiscaliza SENACE, ni tampoco como, digamos, práctica de mercado que esté acreditada en el ámbito nacional para lo que son las empresas que ejecutan responsabilidad social empresarial o que tengan acreditados en el ámbito nacional. Me parece que sí hay en el ámbito internacional, pero sería ya salirnos un poco más del... Pero el análisis de caso, digamos, la discusión dirigida sobre las partes interesadas y sus roles en los proyectos específicos, nos va a llevar necesariamente a tener ese enfoque, digamos, de gestión social cuando hablemos de gestión de partes interesadas. Por tanto, cualquier tipo de caso nos va a llevar a lecciones de éxito y las lecciones de éxito, la necesidad nos va a llevar a conocer cuál es la necesidad de conocer y registrar justamente las prácticas y historias que se van generando para mejorar la relación con los stakeholders, ¿no? Entonces, estas lecciones de éxito, en la medida que estén adecuadamente registradas, nos va a tener un uso, digamos, eh, positivo, ¿no? Porque nos va a llevar a mejorar la gestión social en una intervención, ¿no? Otro aspecto para el análisis va a ser el desarrollo de actividades, ¿no? El desarrollo de actividades y en cuanto el desarrollo de estas obedezcan objetivos y componentes para una propuesta, ¿no? Ya lo hablamos, por ejemplo, cualquier tipo de proyecto va a tener necesariamente una gestión con los stakeholders y esta gestión tiene que estar determinada mínimamente por un plan, ¿no? Un plan de trabajo. Y este plan de trabajo obviamente va a tener que definir algunos aspectos de intervenir, ¿no? Usualmente lo que históricamente se ha venido gestando es el componente de relacionamiento comunitario, pero obviamente no puede ser el único, ¿no? Pueden haber otros aspectos, ¿no? Ya mencionamos como el tema del comunicacional propiamente, ¿no? Pero pueden haber otros, ¿no? Y, y bueno, este plan va a definir esos componentes, ¿no? Y estos componentes, a su vez, las actividades y las tareas de lo que propiamente va a ser la gestión, ¿no? Eh, Otro aspecto importante en el análisis va a ser los puntos claves, ¿no? En la gestión debemos de definir cuáles son los hitos claves que va a tener un proyecto y esos hitos claves nos va a llevar a determinar
cómo va a ser la implementación del proyecto, ¿no? Y la gestión para el gerenciamiento del proyecto. El determinar esto, estos puntos clave nos va a llevar a mejorar la gestión, ¿no? Eh, una adecuada gestión de partes interesadas nos lleva a mantener una adecuada relación y información a las diferentes partes interesadas. Y esto se va a ver desde el inicio hasta el fin de un proyecto. En la medida que no tengamos definido bien estos hitos claves, pues nos van a marcar eventualmente dificultades, ¿no? Menciono esto porque, por ejemplo, el inicio de un proyecto necesariamente va a ser un hito clave. La ejecución del inicio de obras, por ejemplo, para cuando estamos hablando de proyectos de infraestructura, necesariamente va a ser un hito clave, como eventualmente el desarrollo de algún componente de ingeniería de ese proyecto, porque eventualmente va a marcar, digamos, el avance o el impacto del proyecto y eventualmente debemos de tomarlo en cuenta. Eh, y eventualmente la finalización o eventualmente lo que va a ser luego la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Ya hemos hablado algo de sostenibilidad en la sesión pasada, ¿no? Pero la sostenibilidad, digamos, va a estar vista y debe ser vista siempre desde el inicio de un proyecto, porque eventualmente esto nos va a garantizar el éxito de un proyecto, ¿no? Y por supuesto en lo de infraestructura también, ¿no? Recuerdo mucho, eh, les comento, mis clases de promoción social en la universidad, en donde se nos planteaba un ejemplo, ¿no? Un proyecto, en este caso un proyecto social, en el marco de un programa social que había en ese tiempo, se comentaba, se habían creado unos proyectos de pozos para, digamos, dar dotación de agua de manera colectiva a una población rural. Y pasaba que estos pozos no tenían el uso, eh, digamos, que debería de tener, porque habían otros aspectos que, digamos, la ingeniería del proyecto no había tomado en cuenta. Y esos aspectos eran consideraciones sociales, culturales que habían en esa comunidad y que al no ser tomados en cuenta en la ingeniería del proyecto, en el diseño del pozo, pues eventualmente repercutía en que los usuarios eventuales, potenciales, beneficiarios, digamos, no veían a bien el uso de este pozo. Y eventualmente era una dificultad del proyecto, ¿no? Eh, y bueno, eso se vio posteriormente. Por tanto, acá lo que sería, digamos, desde mi punto de vista, las consideraciones sociales de un proyecto van a ser muy importantes, ¿no? Y eso es parte de la gestión social, ¿no? Y se debe de ver desde el inicio hasta el fin, ¿no? Eh, entonces, estos puntos van más allá, inclusive de lo que sería, digamos, la misma gestión de stakeholders, sino sería también, digamos, eventualmente eh, parte de lo que sería el gerenciamiento de un proyecto, ¿no? Eh, otro aspecto es la implementación y seguimiento de los planes, ¿no? Todos los planes deben de establecer claramente los objetivos, ¿no? Los planes, los protocolos, ¿no? Que sean requeridas para el proyecto, ¿no? Y esto nos va a marcar y nos va a llevar a, digamos, a tener ordenada la gestión y a mantener un adecuado relacionamiento, ¿no? Por ejemplo, los planes de crisis ahora en lo que sería el enfoque de los nuevos proyectos digamos, con esta modalidad de los contratos NET, por ejemplo, la gestión de riesgos, eh, si bien, digamos, estoy saliéndome un poco de lo que es el taller, nos lleva a lo que también significaría el enfoque de atención de riesgos, en este caso para la gestión social o la gestión con stakeholders y eventualmente el manejo preventivo debe de establecer, digamos, planes para mitigar riesgos, ¿no?
y eventualmente esos riesgos tienen que ser bien definidos, incluso desde la etapa inicial de los proyectos y durante o a la etapa final de un proyecto para lo que sería la sostenibilidad, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? A veces no lo estamos viendo, pero sí forma parte de lo que sería el tablero de la gerencia del proyecto, ¿no? Las indicaciones, que las voy a dejar en pantalla, las voy a explicar y luego pasamos a la dinámica de grupo con los asistentes. Bien, estamos volviendo, como les había pedido, en los 5 minutos. Tal vez es muy poco lo que estoy dando de tiempo, pero creo que lo hago, definitivamente lo hago porque creo que aprovechar el tiempo del taller al máximo nos va a beneficiar eh, para el objetivo del taller, ¿no? Pero estoy abierto a los comentarios, de repente si no están de acuerdo, eh, siempre esos 5 minutos, aprovechar la recomendación, el cafecito, de repente tomar un vaso de agua, no- nos, nos ayuda, ¿no? Eh, Gerardo, me comentas si estás, Sí, digamos, sí, te encuentro. sí, para poder hacer la división en grupos. Antes de iniciar la división en grupos, hacer el comentario, ¿no? Del ejercicio que vamos a trabajar en este momento. Creo que Jorge ha salido, van a ser con 19 participantes. Ya luego conversaré con Jorge el tema de su dificultad, pero el ejercicio práctico les he compartido por el WhatsApp grupal una lectura. La lectura es un perfil de proyecto. Lo he podido ver, tomar en consideración. Es un proyecto de infraestructura, en este caso de una carretera. Y el trabajo y el objeto del trabajo es que en grupos podamos tener una lectura, digamos, y una reflexión individual, y, digamos, para abordar lo que sería, en este caso, lo que serían los actores, ¿no? ¿Cuáles son los actores que está identificando el perfil? ¿Cuáles serían los actores que consideramos que no han sido considerados, que deberían haber sido considerados para el perfil? En este caso, y digamos que otras reflexiones a partir del documento mismo podríamos añadir como análisis grupal, ¿no? Lógicamente eso lo vamos a hacer a partir de compartir las experiencias o reflexiones que cada uno pueda brindar luego de ver el material. El grupo va a tener, o los participantes van a tener que hacer un intercambio constructivo de ideas, y cada grupo debe seleccionar un portavoz para el resumen de las conclusiones. Respecto a los temas de los métodos de mapeo y de análisis de las partes interesadas o de conocimientos prácticos aplicados, digamos que hay consideraciones ya establecidas a nivel teórico, ¿no? Como lo establecido bajo el enfoque de Keyholders, Michel y Good en 1997. eh, Respecto a algunos de los puntos que ya hemos de alguna manera comentado, ¿no? Del tema de la adecuada identificación de los grupos o personas involucradas, respecto a definir o establecer bien qué pueden recibir, o definir el grado de poder que pueden tener estos actores, ¿no? Y el tema de las demandas, ¿no? Las demandas que tienen o podrían tener hacia el proyecto, hacia las actividades propuestas del proyecto, y definir, digamos, el cálculo, el nivel, el tipo de impacto, sea positivo o negativo, del proyecto, y que pueden recibir el grado de poder que pueden tener, ¿no? Definitivamente el definir esos aspectos pues nos va a llevar a determinar de manera adecuada los diferentes stakeholders y los análisis que debemos de tener para efectos prácticos y aplicados para el proyecto, ¿no? En este caso, el análisis de actores. Las consideraciones para la elaboración de la matriz de actores.
El mapeo de grupo de interés tiene que definitivamente considerar tres aspectos, ¿no? El ordenamiento, ¿no? El ordenar, ¿no? La información. Digamos, en el aspecto social, que tiende a ser muy general, ¿no? Todo puede ser social definitivamente, pero eh, el determinar de ese universo eh, desde un punto de vista de organización moderna y determinar cuáles son estas partes interesadas y clasificarlas en relación al proyecto, eh, definitivamente va a ser un aspecto, ¿no? El formato mismo de la matriz, el que nos lleve a clasificar la tipología, digamos, a qué tipo de organización pertenece, cuál es el nivel de poder, ya entrando en el análisis de esto, pero también a qué tipo de organización o cargo tiene, todo ese tipo de información adecuadamente ordenada, pues nos va a ayudar muchísimo en esta análisis de este universo, ¿no? En particular para este caso del proyecto. La organización de este conjunto de demandas o expectativas que nos lleve a tener ese análisis del impacto recibido, del alto poder que un actor puede tener con respecto a otro y a clasificar también las demandas, ¿no? A veces esto nos ayuda a clasificar inclusive a nivel de sector específico y a nivel de cada componente del proyecto, ¿no? Y que deben de ser estudiadas y puestas en escrito. Por esto digamos, la necesidad, la validez de esta metodología para este planteamiento, ¿no? Eh, Acá, viendo el tiempo, son 8:34. Igual vamos a pasar a un segundo nivel de análisis. Vamos a trabajar con los mismos grupos. No sé, Gerardo, si es posible trabajar con los mismos grupos que ya han trabajado en el primero para hacerlo más dinámico. Vamos a pasar a una segunda lectura. Esta lectura también es muy interesante. Se trata del informe trimestral del Observatorio Social de Proyectos de Infraestructura, en este caso del MTC. eh, y en particular el análisis sería los participantes, bueno, ya estamos quedando que vamos a pasar sobre los mismos grupos. eh, Vamos a revisar una revisión lectura ágil y una revisión crítica respecto a los roles específicos de los stakeholders y de cómo son los líderes comunitarios y responsables de proyectos, ¿no? Cada equipo va a trabajar en una resolución de un problema planteado a partir de las conclusiones de este documento. O sea, nos vamos a centrar en las conclusiones de este documento y a partir de ahí, bajo el análisis conjunto, plantear estrategias o herramientas de gestión social para darle salida a esta problemática que nos plantean las conclusiones de este documento. Se van a realizar, bueno, sesiones en las cuales, bueno, eso ya si nos da el tiempo, ¿no? Si nos da el tiempo, tal vez si no, ya lo trabajaríamos en la próxima sesión. El gráfico del mapeo de grupos de interés es también un elemento muy común que nos va a servir para, digamos, establecer gráficamente quiénes son los grupos de poder o los actores que reflejan mayor poder con los cuales nos debe de llevar a definir de mejor manera las estrategias de trabajo que vamos a establecer para, digamos, poder abarcar esta problemática, ¿no? Por tanto, de la matriz de actores, el mapa de poder nos va a dar esa visión gráfica. Me ha pasado que esta metodología también lo he podido trabajar gráficamente con Google Earth, ¿no? Con Google Earth en los componentes de ingeniería del proyecto, de tal manera que podemos ver cómo está el mapa, ¿no? De calor y cómo se desarrolla o cómo va cambiando periódicamente este mapa, ¿no? Y es muy visual, gráfico, también para los ingenieros. Me ha parecido en esa experiencia como comentario muy interesante, por eso lo comento. Eh, y bueno, el esquema de matriz de actores y de posiciones e intereses, digamos, estoy planteando aquí un esquema básico, pero de por sí la complejidad
de trabajar lo social nos puede llevar a definir un formato mucho más, digamos, rico, con otras variables, ¿no? Pero el tipo de actor, la identificación, digamos, de cuál es el tema que nos lleva a tratar con este actor, la posición y el interés, nos puede llevar con un esquema básico de cómo trabajar, ¿no? Estoy seguro que ustedes en sus diversas experiencias trabajan con estos formatos y esquemas, por eso no estoy ahondando más en ello. Para motivo de interés tal vez o comentario, ustedes podrían participar. No tengo ninguna objeción en ello, pero creo que el formato podía ser adecuarse o adecuado de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Las limitaciones de la herramienta, esto es un punto que me parece importante tratar. La tendencia a trabajar solo con stakeholders poderosos o claves, ¿no? Generalmente este tema del mapa de poder nos lleva a, digamos, a priorizar o a trabajar o a considerar que solamente debemos de trabajar con aquellos que están en rojo o que tienen mayor poder y eventualmente no darnos cuenta del tema en conjunto, ¿no? Y el tema en conjunto necesariamente lo debemos de trabajar con un plan que abarque, es decir, el plan de stakeholders con el cual vamos a trabajar y que el cual defina, digamos, componentes y actividades con los cuales nos permita trabajar todo el espectro, ¿no? Y no priorizar las estrategias, ¿no? Específicas para lo que sean los stakeholders poderosos o claves, ¿no? Y eso es, me parece importante no perderlo de vista como concepto. El otro concepto importante es la tendencia a dejar de lado a los stakeholders con demandas legítimas, pero que no tienen poder para colocarse en la agenda, como es el caso de los vulnerables. Menciono un caso. Estamos en un ambiente con alta conflictividad social, mayormente por temas que tienen que ver con las cuestiones políticas nacionales y eventualmente con las demandas relacionadas más comúnmente a los temas económicos y eventualmente esto nos llevan a paros o huelgas y eventualmente estas consideraciones que si bien no, no pueden estar en el marco del mapeo, no debemos de perderla de vista, más aún cuando son riesgos que pueden impactar en el proyecto, en las actividades del proyecto y eventualmente estas debilidades deberían de ser tratadas. Por tanto, debemos de considerar esto en los proyectos, más con el esquema moderno de los contratos net. Justamente César está levantando la mano. Él viene de esa experiencia, según tengo entendido, los proyectos de drenaje y nos podrá, digamos, tomar en cuenta. Me ha pasado también que a veces los contratistas no quieren determinar los riesgos de manera adecuada y estos pueden o terminan impactando en los proyectos. Efectivamente, siempre van a haber aspectos sociales que a veces puede determinar en un contexto territorial y ese contexto territorial, esa problemática territorial, nos lleva a otro aspecto que está relacionado, ¿no? Con los proyectos y con una problemática nacional que es el tema de la gobernanza. Por tanto, bajo el enfoque de stakeholders, el trabajar necesariamente con un enfoque de gobernanza o con el enfoque, en este caso, de los proyectos nacionales que ya están determinados por la ley, entonces nos va o nos debería de llevar a tener estrategias, digamos, definidas a cómo trabajar estas problemáticas de gobernanza territorial en la cual necesariamente van a impactar en un proyecto, ¿no? Y va a pasar con cualquier tipo de proyecto, ¿no? No necesariamente de infraestructura, y tienen o son sensibles, más aún en los proyectos que están orientados a lo que son energías, ¿no? No voy a hablar de minería porque es harto conocido, pero también se da con los hidrocarburos y en fin, eh, es muy rico el tema para conversarlo. Y en cuanto al concepto 3, bueno, la redacción en este caso se refiere a no entender que el área de influencia directa
que además recibe, digamos, canon o recursos del Estado, que tiene que ver con este tema de la gobernanza territorial, ¿no? Eh, eh, Cuando, digamos, proyectamos o tenemos en consideración un proyecto, eventualmente estas consideraciones de gobernabilidad y de gobernanza en un territorio, pues debería de considerar estos contextos, ¿no? Porque eventualmente, digamos, no es lo mismo plantear un proyecto en un lugar o en otro, y más cuando hay una influencia directa. Yo creo que un caso, mm, ejemplo, para tomar en consideración este punto a lo que me refiero, eh, el llamado o famosísimo corredor minero. El corredor minero, que es un proyecto de, digamos, en base al proyecto minero en el Cusco, se establece como parte del proyecto, digamos, en un momento determinar una salida, digamos, de cómo es de extracción del mineral, y en otro momento surge una bifurcación del proyecto o una, digamos, un cambio en el cual establece otra salida, y esa salida establece justamente una vía que le llaman corredor minero. Esta vía que en este caso establece una problemática de gobernanza del territorio, porque obviamente esos son territorios eventualmente donde van a recibir o no un canon, y el tema de gobernanza del territorio debió de haberse considerado como una parte problemática. Y en este caso yo no sé hasta qué punto se analizó o no. Es rico el ejemplo, pero va más allá inclusive de lo que, digamos, como opinión general, digamos, tenemos. En mi caso yo no tengo el detalle de esta casuística, sí lo he visto desde afuera, por eso lo planteo como ejemplo, y sería muy rico entrar en análisis con otro tipo de ejemplo, inclusive el que ha planteado César con este tema de, de la problemática de, digamos, de los terrenos y de cómo está configurado con este tema de los terrenos de la Marina y qué sé yo, pero sí tiene que ver con un tema de gobernanza, ¿no? Y en todo caso, eventualmente los stakeholders con poder sobre el proyecto, pues evidentemente van a tener una, digamos, una atención especial, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, y más aún en nuestro ámbito de influencia directa, aun cuando la problemática y el análisis tenga que ver con el enfoque macro, ¿no? De la gobernanza del territorio, que no debemos de perder de vista y que debemos de tomar en cuenta en los proyectos, ¿no? A eso me refería con este concepto, eh, tal vez mal redactado, pero sí de alguna manera más visto con el ejemplo. Y creo que en el concepto 4 ya lo que sería la tendencia a dejar de lado a los stakeholders con demandas legítimas, pero que no tienen poder para colocarlas en las agendas, como es el caso de los vulnerables. Otro caso relacionado a este caso, ¿no? Me ha pasado, al ejemplo mejor, me ha pasado, tomando en consideración otro ejemplo, eh, a veces en proyectos tenemos una dinámica de que eventualmente un territorio donde vamos a intervenir, el MIDIS ha establecido una política, de la política social, y en base a la política social ha determinado, digamos, cómo están los grupos que tienen o que reciben los grupos vulnerables, la población vulnerable, y de acuerdo a eso ha establecido programas, ¿no? Programas, diversos tipos de programas. Entonces, cuando uno hace un filtro, puede determinar a nivel del distrito, por lo menos, cuáles son los distritos de mayor vulneración, qué tipo de programas tienen y cómo son atendidos. Inclusive podríamos llegar al nivel de familias. Y eventualmente, este contexto, cuando se va a ejecutar un proyecto, surgen necesariamente grupos de interés, y estos grupos de interés eventualmente podríamos hacer un match con ese tipo de poblaciones, y podríamos determinar dónde eventualmente tenemos mayor vulnerabilidad y dónde tenemos eventualmente menor vulnerabilidad, porque ya son, digamos, beneficiarios del Estado con programas. Sin embargo, este nivel de complejidad
no necesariamente podemos acceder a este nivel de análisis, aun cuando podría ser muy importante y aun cuando, digamos, las demandas podían ser legítimas o ilegítimas inclusive, ¿no? Me ha pasado en experiencia de trabajo, en mesas de diálogo, donde grupos de interés demandan como población vulnerable, aun cuando no son sus demandas legítimas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesariamente ya reciben una serie de beneficios y aun cuando, digamos, su nivel de representación no es la más adecuada, pero sin embargo tienen, digamos, participación en estos espacios de diálogo, ¿no? Y eventualmente eso es una problemática, ¿no? Porque, digamos, su nivel de interés va más allá de las demandas legítimas y esas demandas ilegítimas no podrían estar bien mapeadas y eventualmente es una problemática, ¿no? Al no estar bien mapeado, eh, ya surgen otras problemáticas que van más con la problemática del conflicto y con intereses ocultos o no visibles, ¿no? Por eso el ejemplo, la teoría de stakeholders nos lleva a plantear, a complementar otras teorías relacionadas con la organización, ¿no? La sociología de las organizaciones nos lleva a plantear un universo de diversas teorías, ¿no? Sin embargo, el no manejar esta teoría, el no complementarla para un adecuado nivel de análisis, creo que eventualmente podría ser, digamos, una debilidad o una consideración a tomar en cuenta cuando vamos a analizar el impacto social, ¿no? De las partes interesadas, tanto en el diseño como en la ejecución de proyectos. Otra consideración justamente relacionada a este punto es identificar que tratamos con entes complejos. Y me refiero a entes porque ya a un nivel de sociedad es la interacción de estos, digamos, actores y su interrelación los que nos van a configurar sistemas internos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en un entorno mostrando a los grupos como miembros unidos por una causa o un beneficio de grupo, ¿no? Eh, y esto hace una complejidad, ¿no? ¿Por qué la consideración de ente complejo? En el análisis planteado, para lo que ha sido, por ejemplo, la lectura y el trabajo grupal, hemos planteado un perfil que estaba con un esquema, en este caso del BID. Generalmente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, participa en esquemas de financiamiento de algún tipo de proyecto y plantea también una instrumentación para lo que sería, en este caso, la gestión social y la evaluación de impacto social, la denominada ACE, ¿no? Que facilita la integración sistemática de los problemas sociales en la planificación y la implementación de los proyectos. Y esto es un elemento a considerar. No es el único, por cierto, también está el Banco Mundial con un esquema y una instrumentación. En este caso, para lo que serían los temas claves de la ACE planteadas desde el BID, al igual que el estudio de impacto ambiental, que lo tenemos en la normativa nacional, eh, pasa a definirse como un estudio o un informe a considerarse como un proceso del proyecto. Y eso lo traigo a colación porque me parece muy importante a considerar este punto, porque sí me parece importante que bajo todo esquema de trabajo de stakeholders debemos de partir con estudios y herramientas que nos permitan analizar y trabajar la gestión social y en todo proyecto, y en este caso es identificar las múltiples etapas que puede tener un proyecto, ¿no? Y establecer productos, ¿no? Productos que nos va a llevar a que esta gestión social esté adecuadamente orientada y que deben de coordinarse e integrarse en el ciclo del proyecto, ¿no? Por eso la consideración. Ahora, las dimensiones de la planificación de la ACE, hay diversas dimensiones. Este esquema del Banco Interamericano nos lleva a plantear, digamos, lo que sería
la participación de las partes interesadas, pero también con un sistema, como ya lo mencionaba, de gestión ambiental social ligada, ¿no? Como está así establecido en este caso en la normativa nacional, e incluso a un nivel de análisis ambiental social, que eventualmente para lo que significa la gestión social en la normativa peruana está más direccionada a lo que significaría solo el plan de participación ciudadana, pero que eventualmente esto puede ser desarrollado, ¿no? Eh, Creo que desde la experiencia digamos, de lo que anteriormente fue ARCC y ahora no sé cómo lo definirá ANIN con los proyectos que tienen, creo que se ha abarcado y ha habido un importante avance, pero bueno, en adelante yo creo que es un buen tema de debate o de conversación esto, pero sí, incluso un punto de vista de coyuntura que anteriormente estuvo en un documento a considerar que lo podíamos ver en adelante desde gremios nacionales, ¿no? Que están ligados a este tema de la, de la infraestructura, ¿no? El BID ha definido procesos de análisis y seguimiento, gestión de las consecuencias sociales previstas y no previstas, tanto positivas como negativas, de las intervenciones planificadas, las políticas, los programas, los planes y los proyectos, y de cualquier proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones. Banclay 2015 lo ha definido y aquí algunas consideraciones a tomar en cuenta en lo que sería eh, la elaboración del mismo plan, ¿no? O sea, lo que sería la importancia del mapeo del grupo de interés, que ya lo hemos tratado en esta sesión, la lista de stakeholders y su calificación dentro de lo que sería esta matriz, ¿no? Los stakeholders definidos, identificados por sus intereses y posiciones, la política de la organización, que sería un poco el control de impactos socioambientales de un proyecto, la política de empleo que va a tener el proyecto, los códigos anticorrupción que van a establecer como política, digamos, institucional, los estándares de reasentamiento, de ser el caso, que se van a establecer, los estándares de género e interculturalidad que se van a considerar como parte de la política del proyecto, las definiciones de medios de comunicación. Eso ya lo hemos tratado también en el ejemplo o de las participaciones, pero tiene que ver con el análisis de medios, la elaboración de mensajes, la identificación de líderes de opinión, el establecer redes de trabajo y, en fin, una serie de temas que son más comunicacionales que están relacionados. Y otro aspecto que ya lo habíamos conversado también en participaciones de este taller, lo que significaría el manejo de conflictos, que parte desde el análisis de los riesgos y eventualmente de los conflictos, identificar opciones, identificar planteamiento del manejo de las comunicaciones y el aterrizaje en la negociación y de los planes, ¿no? Que se deben de establecer. Creo que César también había planteado esto, creo que esto va a dar la oportunidad en adelante. Con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. Estamos terminando exactamente a las 9 de la noche, media hora después de lo previsto, pero creo que desde mi punto de vista ha sido muy rico. La segunda lectura va a quedar como sesión o como trabajo de esta segunda sesión. La voy a compartir en el grupo, en WhatsApp, y estaríamos para la siguiente sesión evaluando lo que sería esta segunda lectura